Buenos días, alumnos. Vamos a hacer una pequeña crítica constructiva de esta matriz funcional. He cogido una de todas las que ustedes me han enviado, que quizás es la más completa desde mi punto de vista. Cuando ustedes quieran evaluar un paciente, es importante empezar por dar un panorama de cómo está. Y esta hojita, que es el cuestionario de síntomas médicos, nos ayuda mucho para eso. En las instrucciones, lo que debo hacer es que mi paciente lo llene y que ponga el puntaje que está teniendo en cada órgano o sistema de cada molestia en los últimos 14 días. Fíjense, por ejemplo, acá. El score va desde el 0, que dice que nunca o casi nunca ha tenido el síntoma, hasta el 4, donde dice que lo tiene frecuentemente o el efecto es grave. Y me separa por órganos. Por ejemplo, acá en cabeza, estoy teniendo que esa persona tiene insomnio en un punto. Quiere decir que ocasionalmente lo tiene y el efecto no es grave. Entonces, un solo punto en cabeza me dice que probablemente por ese lado no va el problema del paciente. Pero en el otro extremo, por ejemplo, acá en nariz, me da 8 puntos en total. 3 puntos en congestión nasal, que quiere decir que frecuentemente tiene congestión y el efecto no es grave. 3 puntos en rinitis alérgica, algo similar. 2 puntos en ataque de estornudos, o sea que lo tiene ocasionalmente y el efecto puede ser un poco grave. ¿Ya? Entonces estamos teniendo acá 8 puntos en total. Me dice, y este problema está yendo por la parte respiratoria, donde quizás después, cuando quiera ampliar el interrogatorio de mi paciente, tendría que prestarle un poquito más de atención. Sí, acá y en este paciente me habla de urticaria, de caída de cabello, rubefacción, sofocos. Me está hablando de varios síntomas relativos a la piel que también podrían tener que ver con un problema alérgico. Entonces me está orientando un poquito para esa parte. En pulmones de igual manera, acumulación de flemas en los bronquios también me hace pensar en lo mismo, en problemas respiratorios. Entonces ya estas hojitas me dan una orientación, por dónde va el problema de mi paciente. Incluso me puede dar una escala evolutiva. Cuando veo la primera vez a mi paciente, veo cómo arrancó todo, y después, cuando yo le doy un manejo, posteriormente puedo ver qué tanto ha mejorado en el tiempo y en qué segmento, en qué órgano o en qué sistema. Fíjense acá en la parte de peso, me está diciendo que este paciente tiene tracones de comida, antojo de determinados alimentos, sobrepeso, me está dando un alto puntaje en la parte de peso. También hay un problema por ahí que manejar. En energía y actividad, por ahí apatía, perdón, hiperactividad me da. En mente me da muy pocas molestias. En la parte de emociones también, por ahí un poquito de cada una, pero en general no es mucho. Entonces ya tengo una idea de cómo está mi paciente, cómo estamos arrancando el trabajo con él. Una vez que yo tengo esto, lo he leído y tengo una idea de cómo va mi paciente, lo que tengo que hacer es la línea del tiempo. Y esa es la línea del tiempo de la medicina funcional, que me va a orientar y me va a dar un orden de cómo empiezan las cosas. Este alumno lo ha hecho de una manera, desde mi punto de vista, bastante aceptable. Acá en antecedentes me está poniendo sus antecedentes hereditarios, o sea, de los padres. Por ejemplo, acá el papá tiene rinitis alérgica, la mamá hipotiroidismo, la mamá resistencia a la insulina. Ya me está dando información bien importante sobre esa parte. Algunas condiciones adquiridas, dolor crónico, bajo peso durante la infancia. Me está dando ya información bien interesante de qué es lo que tiene mi paciente. En la parte prenatal me dice qué tipo de parto ha tenido, el parto eutóxico, sin complicaciones referidas. Ya me está dando una idea de esa parte, ¿ya? Quizás por ahí sería interesante que me dé una información sobre cómo ha sido la lactancia, si ha recibido lactancia o no. Quizás eso ha faltado por acá en la línea del tiempo, pero me está dando algunas cositas, ¿no? Algunas fobias que tiene, que ha tenido infecciones respiratorias, una bronconeumonía, por ejemplo, acá a los 7 años, que tiene problemas respiratorios, disnea, secreciones. Entonces ya me está dando información que me dice, probablemente, si esta persona ha tenido problemas respiratorios, ha causado antibióticos, es bastante probable en ese caso. Fíjense que a los 19 años ya me está teniendo un problema de gastritis y reflujo, molestias a nivel digestivo. A los 23 años, tuberculosis, ¿ya? Y eso implica, pues, muy probablemente un esquema de tratamiento bastante prolongado, ¿no? Los esquemas de tuberculosis actualmente rondan de 6 meses a más. Entonces estamos recibiendo tratamiento antibiótico que puede estar impactando en mi microbiota. Acá me pone la gestación a los 30 años, preeclampsia, sobrepeso, he tenido problemas en la gestación, embarazo ectópico, otros problemas adicionales que pueden tener un trasfondo físico, pero también pueden tener un efecto psicológico sobre el paciente. Infecciones vaginales, que más o menos sería de esperarse, ¿no? Hemos tenido una historia de uso de antibióticos bastante prolongados en algunos casos. Esta microbiota intestinal debe estar un poquito alterada. Ya es de esperarse que haya algunos efectos de disbiosis, como en este caso la infección vaginal. Y acá ya empezamos con algunas alteraciones que pueden estar relacionadas con inflamación crónica o con trastornos autoinmunes, ¿no? Como el hipotiroidismo, por ejemplo, en este caso, y resistencia a la insulina.
Acá ya me hice algunas lesiones, ya, algunas otras molestias adicionales y me está dando todo esto. Las quejas actuales acá a los 52 años, que tiene dolor crónico por lesiones, tiene, bueno, ha tenido reacciones adversas farmacológicas y tiene sobrepeso y sedentarismo. Esta línea de tiempo me parece bastante bien hecha. Quizás hay unos detalles que podríamos agregarle, ¿ya? Pero está bastante bien. Me pone la edad del paciente y a qué edad más o menos ha tenido cada síntoma o cada signo. Y me da una mejor idea de cómo está yendo. Entonces está bastante bien hecha desde ese punto de vista. En la parte superior debería poner algunos elementos que pueden mediar o perpetuar el problema actual de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, acá me pone alimentación rica en carbohidratos, ácidos y picantes. ¿Ya? Ese sería un perpetuador, ¿no? O sea, si mi paciente sigue ingiriendo alimentos que no son adecuados, probablemente no está ayudando a que su microbiota mejore. Acá me pone sedentarismo. El sedentarismo también es otro factor importante a tener en cuenta, ¿ya? Si hablamos de algunos elementos detonantes, también es importante colocarlos, ¿no? ¿Qué cositas han sido las que han empezado las molestias de mi paciente, ¿no? A veces, porque voy a poner como ejemplo que no corresponde al caso actual, pero imaginemos que su dolor crónico de mi paciente empezó, bueno, a los 45 años empieza el dolor crónico. De repente, en los años previos sería bueno indagar un poquito más si es que ha habido algún otro factor estresante. Acá estamos viendo muchos síntomas y signos relativos a la parte física, pero la parte psicológica también sería bueno investigarlo un poquito y ver si es que ha habido por ahí algún evento en la vida, ¿no? Por ejemplo, pérdidas familiares, separaciones, cosas de ese tipo que pueden ser bastante impactantes también. Pero en general es una línea de tiempo bastante bien hecha. Una vez que tenemos toda esa información, la tenemos que empezar a sistematizar. Y para eso nos ayuda la matriz de la medicina funcional. Nos da por acá una información de recuento de la historia del paciente, sus antecedentes, ya me pone un poquito de orden en la información que ya extraje, eventos detonantes, mediadores o perpetuadores, me pone algunos estilos de vida y los clasifica, ya para que yo pueda ponerlos mejor y después cuando quiera trabajarlos los empiece a trabajar en ese orden también. Y me está poniendo en qué ejes está la disfunción de mi paciente, ¿no? Si es un desequilibrio en la parte de asimilación, en la parte de integridad estructural, en la parte de comunicación, en el transporte, biotransformación, energía, defensa y reparación. Vamos a desarrollar un poquito más esto. Y siempre como en la parte central me pone, ¿no? La esfera mental, la esfera emocional y la esfera espiritual. En este caso sí la ha llenado de una manera bastante aceptable. Vamos a verla en la siguiente diapositiva con un poquito más de detalle. Esa es la parte central. Fíjense acá, me pone la asimilación, me pone metabolismo ralentizado por hipotiroidismo, que afecta todo proceso relacionado a digestión y absorción, viéndose exacerbado por la resistencia a la insulina y el sobrepeso. Está poniendo condiciones que pueden estar dificultando el proceso de asimilación de alimentos en mi paciente, ¿no? Me pone la respiración conservada, al igual que las funciones pulmonares, a pesar de la rinitis alérgica. La asimilación no solamente es de nutrientes, sino también, por ejemplo, en este caso de oxígeno a nivel respiratorio. Entonces, es una persona que ya está sabiendo qué es lo que busca en la parte de asimilación. En esta integridad estructural estamos buscando principalmente las alteraciones mecánicas que pueda tener a nivel macro o a nivel micro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me pone la disfunción de las membranas subcelulares por sobrepeso y resistencia a la insulina y aumento del estrés oxidativo. Me parece interesante la parte molecular a la cual está enfocando. Acá me pone la carga adicional en el sistema esquelético articular que exacerba el dolor crónico debido al sobrepeso, ¿no? Es la parte ya macro que estamos viendo. Entonces, sí está orientada en que la integridad estructural me está refiriendo a que, valga la redundancia, la estructura está bien desde el punto de vista macro o desde el punto de vista micro. Acá en el segmento de comunicación nos referimos principalmente a las hormonas, a la parte endocrinológica, ¿no? Esta persona tiene síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina, que están relacionados uno con el otro, y tiene hipotiroidismo. Entonces son las alteraciones que se ha identificado en esta área. El transporte nos estamos refiriendo a la parte cardiovascular y por ahí quizás la dislipidemia. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, presión arterial sin alteraciones, no hay problema por ahí, ha identificado que no hay problema en ese lugar. Retención de líquido me pone edema en miembros inferiores, que también tendría que ver con la parte de transporte. Si es que tuviese además dislipidemia, se podrían poner. Y si es que yo sospecho que puede tener dislipidemia, podría yo también colocar, ¿no? Sospecha de dislipidemia, por ejemplo, ¿no? Para que en algún momento después yo le pida los exámenes y confirme esa sospecha. Entonces ya me deja el orden en el cual yo debería trabajar posteriormente. Cuando hablamos de defensa y reparación estamos hablando principalmente del sistema inmunológico. Y acá me pone respuesta inmune posiblemente disminuida por el estado inflamatorio crónico. Es bastante probable, es interesante esa deducción. Me pone que hubo disminución del sistema inmune durante la infección por tuberculosis, por el tratamiento y bueno, también por el bajo peso que tuvo a raíz de la tuberculosis. También es una conclusión
bastante acertada, y me pone que la microbiota está alterada por la alimentación. ¿Bien? La microbiota indirectamente trabaja con el sistema inmunológico, entonces los problemas del sistema inmunológico tienen que ver con la microbiota. En energía estamos refiriéndonos principalmente a la producción mitocondrial de energía, ese es quizás el eje más importante ahí. Acá me pone un desbalance entre la ingesta calórica y el gasto calórico, ¿ya? Se me está diciendo que está teniendo un exceso de acúmulo de nutrientes este paciente, ¿ya? Y que tiene una función mitocondrial alterada por estado de inflamación crónica, ¿ya? Esa es una deducción bastante coherente también, entonces me parece muy bien. En la parte de biotransformación y eliminación, estamos hablando principalmente de toxinas, ¿ya? Que podríamos tener que eliminar. Ya me pone desbalance entre ingesta calórica y gasto calórico. Quizás no va tanto en ese segmento, ¿ya? Quizás va más en la parte de energía donde se puso anteriormente. La función mitocondrial alterada por estado de inflamación crónica, eso también va más en la parte de energía. Y me pone alteración de revestimiento estomacal por mala alimentación durante la adultez. Quizás eso también iría más en la parte de asimilación. Entonces acá podría tener yo la observación de que en biotransformación y eliminación deberíamos buscar más qué toxinas puedan estar en relación con nuestra paciente, ¿no? Quizás el consumo de alcohol, de cigarrillo, la exposición a metales pesados, ¿no? Por el consumo de pescados de tamaño grande, por el tener amalgamas dentales, por cocinar con ollas de aluminio, cosas de ese tipo irían en este contexto, en la biotransformación y eliminación. Esa sería la observación que le haría esta matriz funcional. Fíjense que en la esfera mental, me pone que la esfera mental está conservada, no hay problemas de comprensión del lenguaje ni memoria. Había muy poquito, ¿no? En el cuestionario de síntomas médicos sobre eso, o sea, no había mucha sintomatología ahí, perfecto. En la parte emocional me pone conservado, aunque persiste la sinofobia. Bueno, me está poniendo que todavía hay un problema ahí. Ahí quizás yo recomendaría ampliar un poquito más. Entiendo que a veces cuando ustedes van a evaluar un paciente simulado, que va a ser un familiar o un conocido, es un poquito complicado preguntarle cosas personales al ser una persona conocida, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente, sí hay que ampliar un poco más en la parte emocional. ¿Cómo se siente la persona respecto a su pareja, si es que la tuviera, respecto a sus hijos, si es que los tuviera, respecto a sus padres o sus hermanos, a la sociedad en general, si se siente a gusto, si no, y si no se siente, por qué motivo, ¿no? En la parte espiritual estamos poniendo principalmente la meta de vida, la orientación de vida de una persona, ¿no? A veces es desde el punto de vista religioso y a veces no desde el punto de vista religioso. Acá me pone que está conectada consigo misma y orientada hacia objetivos y propósitos, ¿no? Es hacia donde está yendo, ¿sí? A veces también indagamos sobre el tema religioso y cómo va su opinión o comportamiento respecto a esto. Entonces, la matriz está bastante aceptable, una que otra observación que estoy teniendo. Y este es el desarrollo de las partes laterales de esa matriz, ¿no? Le hemos desarrollado un poquito por el tamaño. Acá los antecedentes nuevamente, los antecedentes heredados que habíamos visto, rinitis alérgica, hipotiroidismo, algunos adquiridos, el bajo peso durante la infancia, la bronconeumonía, tuberculosis, se ponen acá. Acá los eventos detonantes ya los listamos propiamente, ¿ya? Acá la problemática principal, el paciente refiere que actualmente tiene molestias principales en orden de frecuencia, dolor crónico, me coloca acá, sobrepeso y reacción adversa farmacológica. ¿Qué desencadenantes me está poniendo acá, ¿no? La primera aparición del dolor se debió a una sobrecarga mecánica y movimientos inadecuados hace 7 años. ¿Eh? Me está poniendo dónde y cómo empezó el problema acá. Y en la actualidad el dolor se ha vuelto episódico, recurrente. Ya, bueno, la alergia medicamentosa comenzó en su tratamiento con tuberculosis y actualmente persiste con determinados medicamentos. El sobrepeso comenzó desde el embarazo y se perpetuó hasta el momento. ¿Sí? Esos eventos desencadenantes, sí está importante poner en qué momento se presentó. Es bueno ampliar también si es que ha habido algún otro factor asociado, que no necesariamente está directamente relacionado al problema actual. Por ejemplo, si hablamos del dolor crónico, claro, puede ser que un desencadenante haya sido el tema mecánico, pero también puede ser que esté relacionada la persistencia del dolor con algún trasfondo psicológico u orgánico que pueda tener el paciente, que sería bueno ver en más o menos en esa fecha en que empezó el dolor, qué otras cosas hubo, ¿no? Entonces es bueno ampliar un poquito esa parte. A veces se encuentra y a veces no. Acá ponemos eventos mediadores o perpetuadores que contribuye a que mi paciente pueda seguir teniendo la molestia, ¿no? Acá me pone, para la asiática, el estilo de vida sedentario y por trabajo y el sobrepeso. ¿Ya? Entonces, sí, es importante identificar estos porque estos son los que me van a ayudar a ver cómo voy a solucionar o cómo voy a contribuir a la solución del problema, ¿no? Si tengo un elemento que es perpetuador, que es el estilo de vida sedentario, tendría que corregir el estilo de vida sedentario. Si el trabajo implica, o si la persona, perdón, tiene sobrepeso, tendría que ver cómo manejo ese sobrepeso, cómo hago que baje de peso mi paciente. Probablemente manejar el sedentarismo y hacer actividad física será la clave, pero ya me va orientando, ya me dice por dónde voy a ir.
En la reacción adversa farmacológica me dice que tiene sensibilidad a fluoroquinolonas, penicilinas y paracetamol. Tiene varias alergias. Este caso probablemente no sea un perpetuador, ¿ya? Porque el hecho de tener reacción adversa farmacológica no necesariamente está haciendo que eso se perpetúe en el tiempo el dolor o las molestias actuales en el paciente. Quizás pondría la observación si tiene el problema, pero no es que sea un perpetuador propiamente dicho. El sobrepeso sí es un perpetuador, estoy de acuerdo, y tiene que ver mucho con su estilo de vida, ya lo habíamos puesto en la otra parte, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosas pueden estar perpetuando el sobrepeso? Pues la alimentación, la falta de ejercicio y todo eso hay que ponerlo también como elemento perpetuador, ese sobrepeso, ¿no? Y en los factores de estilo de vida que suelen ir en la parte inferior de esta matriz funcional, nos ayuda también a ahondar en unas cositas que quizás no habíamos ahondado hasta el momento. Por ejemplo, no le habíamos preguntado a nuestra paciente cómo estaba el sueño. Ahora le preguntamos, ¿no? Nuestra paciente acá dice que tiene un sueño inadecuado, que no cumple en la duración adecuada del sueño, tiene menos de 6 horas o menos de 8 horas, que es interrumpido constantemente, o sea, está despertándose durante la noche. Entonces ahí nosotros empezamos a ver por qué puede estar despertándose durante la noche. Probablemente es un tema de estrés, probablemente es una hipersecreción de cortisol, una disfunción del eje HPA, que quizás hubiera sido bueno también ponerlo ahí en la parte de comunicación. ¿Ya? Me dice que hay un nivel de relajación media por el nivel de estrés que tiene nuestra paciente. Entonces ya está bien poner esa parte, me parece bueno. Ejercicio y movimiento, acá me pone nulo ejercicio de alta intensidad, movimiento limitado al necesario para sus labores, ¿no? Entonces ya me está diciendo dónde está el problema. Acá sí yo les recomendaría de repente si se puede ampliar, en caso de hacer ejercicio el paciente, qué tipo de ejercicio sería el que más le agradaría o más se vería haciendo en el tiempo, sería más sostenible. A veces, por ejemplo, sucede que esta persona durante su etapa escolar eh, practicaba vóley y ahora quizás cuando yo quiero, y le gustaba mucho, ¿no? Entonces ahora cuando yo quiero reiniciar el ejercicio, probablemente en algún momento voy a decir, vamos a ir por ese lado, ¿no? Por el lado de vóley. O gente que era nadadora, entonces ahora quizás le reinicio el ejercicio y digo, mejor hacemos la natación, cosa que es algo que le va a gustar y que se va a ver haciendo durante años de años de años, ¿no? Entonces esa es la idea. También yo podría poner, en caso de hacer ejercicio, quisiera tal cosa o tal cosa. En la nutrición e hidratación, acá me está poniendo consumo de líquidos adecuados, cumple con los requerimientos diarios. Ahí sería bueno preguntarle cuánto de volumen es y eso validarlo con la información que se tiene actualmente de cuántos litros o mililitros por kilo de peso debería consumir una persona. Me pone la dieta con predominante calórico, carbohidratos y consume en la misma medida fitonutrientes diversos, ¿no? Entonces ahí sí es importante quizás ver algunos alimentos clave, sean buenos o sean malos, ¿no? Por ejemplo, cómo está el consumo de azúcar, ¿sí? Azúcar sola, azúcar simple. Cómo está el consumo de harinas, como la harina de trigo, harinas procesadas, como la harina de trigo. Cómo está el consumo de verduras, si es diario o no es diario. Cómo está el consumo de frutas, si es diario, cuántas come al día, cuáles son las que más consume, ¿ya? A veces uno incluso lo puede poner como desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Que consume el desayuno o que consumió ayer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Y vamos teniendo una idea de cómo está la nutrición de mi paciente. Entonces, quizás ahí sí recomendaría un poquito más de detalle, porque en la parte nutricional es uno de los ejes más importantes de intervención que yo voy a tener. Entonces, es bueno tener mucha información para poder trabajar. Acá dice estrés y resistencia. Yo creo que debe decir resiliencia, me parece que es un error de la matriz, pero bueno, estamos hablando principalmente de la parte de estrés. Acá dice, considera que tiene un nivel de estrés moderado debido a su labor en docencia y dirección en la escuela donde trabaja. Entonces yo más o menos me da cuáles son sus factores estresantes. Si bien es cierto, el estrés laboral es importante y tenemos que considerarlo dentro de todo, es bueno también buscar el estrés familiar, el estrés personal, ¿no? Probablemente temas familiares, dificultades familiares, con la pareja, con los hijos, con los padres, con quien vive. También el estrés personal propiamente dicho, ¿no? O sea, cuál es si tiene una meta que hacer, si considera que está lográndola o no. El estrés económico también es bueno considerarlo ahí, ¿no? Quizás no lo vamos a poder resolver nosotros, pero por lo menos lo vamos a considerar para ver cuántos factores estresantes tiene mi paciente. Y una vez que yo lo tenga, voy a ver sobre cuáles puedo trabajar, en cuáles le puedo recomendar disminuir el estrés y en cuáles no, en cuáles vamos a simplemente tener que manejar la gestión de cómo recibe ese factor estresante mi paciente. Acá, relaciones y red social también es otro punto importante. Fíjense acá, dice que refiere que tiene un círculo social limitado y llevadero.
considera que es adecuado y acorde con sus necesidades. Bueno, eso también es muy variable, ¿no? Hay personas que tienen dentro de su círculo social 2 o 3 amigos y nada más, y otras que tienen 30 o 50 y para ellos está bien. Entonces, sí, lo importante es que haya un lugar o un grupo donde se sienta a gusto y donde pueda relajarse, ¿no? Esa es más o menos la idea. Entonces, es importante justamente lo que he puesto acá, ¿no? Que cómo considera mi paciente que es su círculo social, si para él está bien o no está bien, o considera que debería ampliarse un poquito más, o considera que debería reducirse quizás un poco, también puede suceder si tenemos algunos factores estresantes en nuestro círculo social. Entonces, en general, como ven, es una matriz funcional bastante bien hecha, una que otra observación que tenemos que hacer. Y esa es la idea. Yo les recomendaría que cuando vayan a hacer su matriz me pongan un pequeño relato de la enfermedad o el cuestionario de síntomas médicos, como han hecho en este caso, y después desarrollen la línea del tiempo y la matriz. ¿Ya? Entonces tenemos todo eso y eso me va a dar un panorama más importante de cómo está mi paciente y si han identificado o no bien los problemas relacionados a sus diferentes disfunciones. Eso es todo, gracias, espero que les haya servido esta pequeña lectura.